Bueno, gente, vamos a reaccionar a esta gran noticia en donde al parecer el presidente de El Salvador le torció el brazo a Nicolás Maduro y prácticamente lo hizo hacer lo que el gobierno de Maduro nunca pensó que tenía que hacer, que es liberar presos políticos. Y aquí tenemos la información, se los voy a traducir porque está en inglés, vean. Entonces dice, este día hemos entregado el 100% de ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de formar parte de la organización criminal del Tren de Aragua. Muchos de ellos se enfrentan múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves. Tal como fue ofrecido al régimen venezolano en abril, realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos que dicho régimen mantuvo durante años en sus cárceles, así como de todos los ciudadanos estadounidenses que tenían en calidad de rehenes, en pocas palabras. Estos últimos ya se encuentran en camino hacia El Salvador, donde harán una breve parada antes de continuar su viaje a sus respectivos países. Esta operación es el resultado de meses de negociación con un régimen tiránico que se había negado a liberar una de sus piezas de negociación más valiosas, sus rehenes. Sin embargo, gracias al trabajo incansable de muchos funcionarios del gobierno de Estados Unidos en colaboración con el de El Salvador, y por encima de todo, gracias a Dios Todopoderoso, se logró. Este caso, como otros casos, les recuerdo paciencia y confianza. Aquí da a entender el presidente de El Salvador que fue prácticamente algo que fue una estrategia entre el gobierno de El Salvador y el gobierno estadounidense. Obviamente, aquí podemos ver lo que se propuso, ¿verdad? Vamos a leerlo. Quiero proponer un acuerdo humanitario, se dijo en aquel momento. 252 presos que eran, y quiero que se recuerde, todos ellos pertenecientes a el Tren de Aragua con delitos que ya mencioné. No eran personas que no opinaban a favor de cierto gobierno, eran delincuentes con todas y todas. Bukele destacó que entre los presos políticos en Venezuela está Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, el actual, en teoría, sería el presidente de Venezuela, el legítimo, y el periodista Roland Carreño, la abogada y activista Rocío San Miguel, la señora Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, a quien amedrentaron a diario y le sabotean el acceso a servicios básicos como la luz y el agua, así como los 4 dirigentes políticos aislados. Obviamente ellos no metieron preso a la mamá porque no le hallaron cómo fregarla, pero sí le hicieron un atosigamiento del Estado, quitándoles el suministro de luz y de agua, cosa que hicieron muy parecida en una embajada, pero ahí, por fortuna de los que estaban en esa embajada donde los tenían sitiados, que no los dejaban salir, porque si ellos salían los metían presos. Hubo un operativo donde se lograron sacar de Venezuela bajo las narices de Nicolás Maduro, y aquí donde yo he mencionado en otros videos, es como Nicolás Maduro se está cada vez haciendo más pequeño su cerco de confianza. Su país ya tiene mucho acceso para personas que no estén de acuerdo en él sin que él se dé cuenta. Obviamente esto va a requerir tiempo porque tiene mucha fuerza militar todavía, pero recordemos que los grandes regímenes se destruyen desde adentro, se van fragmentando por dentro. Y es lo que Nicolás Maduro va a sufrir en algún momento. Entonces aquí se recalca que muchos de los presos son presos no solo de Venezuela, de Estados Unidos, sino son muchos de ellos, muchos de los presos que tienen ahí, o sea, son de nacionalidades hasta alemana, dominicana, argentinos, bolivianos, israelíes, chilenos, colombianos, ecuatorianos, españoles, franceses, neerlandeses, iraníes, italianos, libaneses, mexicanos, peruanos, puertorriqueños, ucranianos, uruguayos, personas de Uruguay, portugueses y personas de República Checa. O sea, imagínense la cantidad masiva de presos políticos que tenía el régimen de Nicolás Maduro. Y lo curioso es que como su fiscal general, que ya lo investigamos bien, y este tipo es un fraudulento que literal destruyó y persiguió la vida de su expareja, metiendo presos al que era el novio actual de su expareja, solo porque ella lo dejó, y después lo vemos a él hipócritamente criticando casos de otros países cuando el fiscal que literalmente tiene Nicolás Maduro es un fiscal corrupto. Es un fiscal que mete preso a la gente solo porque le cae mal. O sea, solo imagínese que la figura de autoridad en ese país, si usted le cae mal, preso. Así de fácil.
Y es por eso es que en ese país hay tanto preso político. Imagínense que él dijo, en aquel tiempo dijo que tachó prácticamente de que era algo cínico la propuesta del presidente Nayib Bukele. Y ahora vemos cómo le doblaron el brazo, vea. Cómo siempre que funcionarios de Venezuela o Nicolás Maduro abre la boca es para contradecirse más adelante, vea. Típico de los mentirosos. Y bueno, vamos a reaccionar al video que subió el presidente Nayib Bukele, en donde están siendo prácticamente mandados a su país, vea, estos delincuentes. Y vamos a hacer un breve análisis de lo que se ve en las imágenes, vea. Solo miren lo que acaba de hacer el tipo, apenas tenía una cámara encima, vea. Muy graciosa la opinión de mucha gente que decía que eran tipos inocentes, vea. Al parecer, muy inteligentes estos inocentes no son, vea. Pero vamos a seguir viendo el video. No, miren, al parecer el señor va enojado porque estuvo preso, vea. Ah, es inocente, vea. Bueno, quiero que se note que los tipos todos van con sus respectivos cortes de pelo, su barba bien hecha, bien comidos, vea. A diferencia del estado de muchos de los presos que van de Venezuela a su libertad, que no van en un muy buen estado, y estos tipos van bien tranquilos, vea, como si pasaron vacaciones. Y yo quiero que aquí se entienda de que según las imágenes que estamos viendo, esto parecería que este era el fin de todo este proceso de llevar presos a El Salvador, que ya era un plan conjunto, ya era algo que se venía, ya era el plan principal, vea. No fue algo que salió de la nada, vea. Y se nota, vea, porque los tipos prácticamente los tuvieron, sí, como una cárcel, pero no les dieron el trato que les daban a las pandillas, vea. Eso es evidente. Porque ya se tenía cuál era el fin de tenerlos ahí. Y con esto no quiero que se piense que los agarraron inocentes para hacer eso, no. Agarraron a los delincuentes, porque está sabido que muchos de estos tipos que han deportado trabajaban incluso en fuerzas policiales en Venezuela. O sea, eran prácticamente extensiones del gobierno de Nicolás Maduro, pero fuera de las organizaciones, o sea, fuera del gobierno, vea. Es como que usted le diga a un policía, mira, renuncia, metete a esta pandilla, trabaja para nosotros, vas a recibir dinero. Es una extensión fuera, como lo que hace con el narcotráfico el gobierno de Venezuela, ¿verdad? Que es una extensión del gobierno de Venezuela, el narcotráfico. Pues prácticamente todos estos tipos que fueron mandados a Estados Unidos con un plan bien específico de crear cierto desorden, cierto revuelo en Estados Unidos, fueron identificados y fueron metidos presos. Muchos de ellos delincuentes, drogadictos, gente acostumbrada a recibir dinero del gobierno de Nicolás Maduro, a tener impunidad en su país, cosa que no iba a pasar en Estados Unidos con un gobierno que no estuviera atado a Nicolás Maduro, menos en El Salvador, un gobierno anti-Maduro. Entonces, usted puede ver aquí fácilmente cuál era la táctica desde un principio. Y lo lograron al final. Le torcieron el brazo a Nicolás Maduro, que se la lleva de inteligente, que se la lleva de democrático. Y solo vean cómo el tipo está demostrando que su entorno está lleno de delincuentes, que su extensión de su gobierno son puros delincuentes. Y aquí lo está usted viendo. A veces dicen que no es bueno juzgar por las apariencias, pero a veces las apariencias lo dicen también. Vamos a seguir viendo.
Y cómo se les ve la malicia. Y bueno, eso ha sido lo que ha acontecido. Me parece un buen plan a largo plazo. Lastimosamente estos no van a estar presos en Venezuela. Y en cierta medida es algo bueno para todos esos presos políticos que estaban en esas cárceles solo por pensar diferente. En Venezuela van a poder regresar a sus hogares. Es algo que se le debe al presidente de El Salvador y al gobierno estadounidense. Y es importante que usted como venezolano vea y entienda qué es lo que defiende ese gobierno genocida que tienen en Venezuela. No defiende gente inocente, solo defiende criminales como hacían antes los gobiernos en El Salvador. Gobiernos que ahora son la mascota de Nicolás Maduro, como el FMLN. Ellos sí llamaban ONGs a ayudar a proteger a pandilleros, no muy diferentes a esos parásitos que usted está viendo ahí. Así que si le gustó el video, dele like, coménteme ahí y suscríbase.